Hola compañeritos, aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 1, quinto grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: Valoramos a las personas con culturas distintas. Experiencia de aprendizaje 1. Situación: el Perú es un país de gran riqueza cultural heredada de nuestros antepasados. Mucha de esta riqueza se expresa en los saberes de nuestros pueblos originarios, quienes han sabido convivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, muchas veces no conocemos cuántos son, cómo viven o a qué se dedican, y eso impide que tengamos una visión más amplia de nuestro país. ¿Cómo ayuda la estadística a organizar datos sobre la diversidad cultural para extraer conclusiones? ¿Cómo promover la valoración de las personas de distintas culturas? ¿Cómo puedo comunicar mis ideas a mis compañeros de grado? Bien. Propósito de la experiencia: presentar un texto informativo sobre la valoración de las personas de distintas culturas haciendo uso de información estadística. Producto: elaboración de una infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Evidencias: tabla de frecuencias de información presentada sobre las etnias Shipibo-Conibo. Infografía valorando la diversidad de las personas de diversas culturas. Propuesta de acciones para promover la valoración de personas de distintas culturas. Experiencia de aprendizaje 1. Valoramos a las personas con culturas distintas. Aquí tenemos en este cuadro tabla las actividades que vamos a desarrollar durante esta experiencia. Actividad 1. Lee sobre la diversidad étnica del Perú. Actividad 2. Lee sobre las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Actividad 3. Elabora una tabla de frecuencias sobre información de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Actividad 4. Expresa información mediante medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Actividad 5. Promueve la valoración de las personas de distintas culturas. Actividad 6. Planifica y escribe la primera versión de una infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Actividad 7. Revisa la primera versión de una infografía y corrígela hasta obtener la versión final. Actividad 8. Presenta y publica la infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Actividad 1. Lee sobre la diversidad étnica del Perú. ¿Qué necesitamos hacer? Reconoce el texto titulado Diversidad étnica, un solo Perú. 1. Observa el texto, lee el título, identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? 2. Lee el texto e identifica la idea más importante en cada párrafo. 3. Responde luego a las siguientes preguntas. 3.1. ¿De qué se habla en el texto? 3.2. ¿Qué se dice de ello? ¿A qué situación hace referencia? 3.3. ¿Por qué se puede afirmar que esta información de la lectura es importante para todas las personas? 3.4. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, vamos a leer el texto. Diversidad étnica, un solo Perú. ¿De dónde venimos los peruanos? Nuestras raíces no son solo europeas, africanas o asiáticas. En nuestro país confluyen poblaciones amazónicas, andinas, afrodescendientes, pero de otros países también. La identidad del Perú se construye sobre una diversidad étnica. ¿Qué expresa esta condición? La diversidad nos une. Daniel Sánchez Velázquez, director de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, afirma que el Perú se construye sobre su diversidad étnica, que se expresa a través de una diversidad de culturas. Se nutre de ella, precisa. Actualmente conviven 55 pueblos indígenas, entre comunidades campesinas y nativas, afroperuanos, sociedades de mujeres y hombres que aún no tienen relación con las ciudades, los llamados no contactados, además de asiáticos peruanos, ítalo-peruanos y descendientes de diferentes países del mundo. Perú, explica, es uno de los pocos países del mundo que tiene una población con importante diversidad étnica, pero no se da cuenta de ello.
Nos sentimos orgullosos por nuestra gastronomía, danzas, festividades, de los 3.800 tipos de papas que tenemos, pero no de los campesinos que las cultivan. Aún no somos capaces de ver que detrás de cada una de esas manifestaciones existen personas. Admiramos al objeto, no al sujeto que lo crea. Todavía no hemos logrado construir una identidad, pero unidad es diversidad y la diversidad étnica genera interculturalidad. Refiere Sánchez Velázquez, quien agrega que si el Estado no lo implementa estará negando derechos, pues supone reconocer la existencia de diferentes etnias y culturas y respetarlas. Si te das cuenta, acabamos de subrayar las palabras desconocidas. Ejemplo, ítalo-peruanos, interculturalidad y etnias. Vamos con las preguntas. ¿De qué se habla en el texto? En el texto se habla sobre la diversidad étnica y la relaciona con la identidad del país. ¿Qué se dice de ello? ¿A qué situación hace referencia? Dice que el país es muy diverso, incluso de manera poblacional. Hace referencia al construir una identidad peruana. ¿Por qué se puede afirmar que esta información de la lectura es importante para todas las personas? Se puede afirmar que es importante para reflexionar como lectores y darnos cuenta de que más que valorar al objeto, debemos valorar a la persona, valorar nuestras raíces e identidad. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? ¿Qué tipo de texto es? El propósito del autor, en mi opinión, es hacer reflexionar al lector y darnos cuenta del valor de la diversidad, la cual nos une. El texto es de tipo carácter informativo y expositivo al tratarse de un reportaje. 1. Durante la lectura sobre la diversidad étnica, te invito a identificar, subrayar o resaltar la información que consideres importante. Te va a servir para tu reflexión y para responder a más preguntas para elaborar tu texto informativo. Subrayar las palabras desconocidas, identifica su significado por el contexto o consulta en tu diccionario. Ítalo-peruanos, interculturalidad y etnia. Esas fueron las palabras que hemos subrayado porque eran desconocidas. Es solo un ejemplo. Ítalo-peruanos, raza de peruano e italiano. Interculturalidad, interacción entre diferentes etnias o culturas. Etnia, conjunto de personas de una raza, cultura, etc. 2. Después de leer, responde estas preguntas en tu cuaderno de apuntes u hojas de reuso. Pregunta, ¿qué entiendes por diversidad étnica? Por diversidad étnica entendemos la variedad de etnias, es decir, de culturas, razas, pensamientos, costumbres, etc. Ubica la siguiente idea en el texto. Admiramos al objeto, no al sujeto que lo crea. ¿En qué sentido se dice esto? ¿Qué reflexión te produce? ¿Por qué crees que esto ocurre? Se dice en sentido de identidad. En reflexión, se puede decir que no solemos dar valor a la persona, a la raza, etnia que creó ese objeto o símbolo natural. Pregunta, ¿estás de acuerdo con la afirmación del último párrafo? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo porque es certero decir que no le hemos dado aún el valor a la identidad y la diversidad. Incluso solemos hacer todo lo contrario, aparentamos que tenemos otra identidad. Actividad 2. Lee sobre las comunidades quichua y shipibo conmigo. Lectura 1. Los quichua. El pueblo quichua se encuentra compuesto por aquellos descendientes de pueblos indígenas amazónicos que fueron quechuizados por misioneros desde el siglo XVI. La lengua quechua se implantó sobre diversos pueblos, ocasionando la desaparición de muchas lenguas originarias y en otros casos reduciendo su uso a unos pocos individuos. A pesar de tener diversos orígenes, los grupos quichua comparten cierta identidad común como pueblo. Es posible diferenciar 4 grandes grupos que componen el pueblo quichua. Entre estos se ubican, los quichua del río Napo y los del río Pastaza y Tigre, asentados en el departamento de Loreto, los quichua lamistas o de Lamas, en el departamento de San Martín, y los quichua que han sido conocidos como santarrocinos, en el departamento de Madre de Dios. Según los resultados del Censo Nacional 2017, por sus costumbres y sus antepasados han sido 267 personas que se han autoidentificado como parte del pueblo quichua a nivel nacional, y por el idioma o lengua materna con el que se aprendió a hablar en su niñez han sido 3.805.531 personas que han manifestado que hablan la lengua quechua, que corresponde al 84,9% del total de lenguas originarias a nivel nacional. Además, según los datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del pueblo quichua se estima en 71.311 personas.
Además de su lengua originaria, es poco lo que se conoce sobre las instituciones distintivas del pueblo quichua. En general, se sabe que todos los grupos quichua se han dedicado a la horticultura de roza y quema, a la caza y la pesca, dependiendo de sus lugares de asentamiento. Actualmente, muchas familias quichua se dedican a la comercialización de algunos de los productos que cosechan y de animales de corral que crían. Asimismo, un grupo de quichuas se dedica a la comercialización de madera. Aquí tenemos la fuente. Lectura 2. Los Shipibo Conibo. Este pueblo tiene su origen en una serie de fusiones culturales entre tres grupos que anteriormente eran distintos entre sí: los Shipibos, los Conibos y los Chetebos. El nombre de este pueblo estaría relacionado con los términos mono y pez en el idioma originario. Según la tradición oral de este pueblo, los Shipibo Conibo recibieron esta denominación porque en el pasado se ennegrecía la frente, el mentón y toda la boca con un tinte natural de color negro, lo que los hacía parecerse a un mono que llamaban Shipi. Hoy, los ciudadanos de este pueblo han aceptado esta denominación sin considerarla como peyorativa y reivindicándola. Morín, 1998. Los Shipibo Conibo han sido conocidos por su gran movilidad y su capacidad para organizar conglomerados de población indígena en zonas urbanas, siendo un ejemplo la comunidad de Cantagallo, el asentamiento indígena amazónico más conocido y numeroso en Lima metropolitana, ubicado en el distrito de Rima. Por otro lado, la producción artesanal y textil del pueblo Shipibo Conibo es una de las más famosas de la Amazonía peruana debido a sus típicos diseños. El famoso sistema de diseño Kene tiene un valor fundamental en la cultura Shipibo Conibo, ya que expresa su cosmovisión. Actualmente, las comunidades Shipibo Conibo se ubican en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población en las comunidades de este pueblo se estima en 32.964 habitantes, siendo uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana. Al igual que otros pueblos indígenas de la Amazonía, los Shipibo Conibo han tenido como una de sus actividades tradicionales la agricultura de roza y quema. Entre sus principales productos cultivados están la yuca, el plátano, el maíz y el maní, así como el arroz y el frijol. La pesca suele ser también una actividad económica importante para los Shipibo Conibo, como principal fuente de proteínas para su dieta. Este pueblo practica la pesca empleando el arco y la flecha, así como también el anzuelo y la red. Si bien la caza ha sido también una importante fuente de proteínas en su dieta, los Shipibo Conibo sostienen que con el paso de los años, cada vez se hace más difícil encontrar animales para cazar, tales como el ronzoco y la sachavaca. Aquí también tenemos las fuentes. Luego de leer ambos textos, te invito a responder las siguientes preguntas. Pregunta: ¿cuál es la idea principal del texto 1 y del texto 2? La idea principal del texto 1 es los grupos quichua y del texto 2 es las actividades que realizan los Shipibo Conibo. Pregunta: ¿dónde se ubican y qué características tienen las etnias descritas en los textos? La etnia quichua se ubica en su mayoría en tres departamentos: Loreto, San Martín y Madre de Dios, pero en sí están a nivel nacional. Sus características son que se dedican a la horticultura, quema, caza, pesca y comercialización de madera. La etnia Shipibo Conibo se ubica en Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Huánuco y zonas urbanas. Sus características son sus actividades textiles y artesanales: roza, quema, pesca, caza, etc. Pregunta: ¿por qué es importante conocer su cultura? Es importante conocer su cultura porque forman parte de la diversidad étnica y la identidad de nuestro país como cultura. Pregunta: averigua de casos de que algún integrante de alguna etnia peruana que haya tenido logros fuera de su comunidad. Explica cuál es su aporte a la sociedad. Miguel Hilario, perteneciente a una etnia Shipibo Conibo, brindó aportes a la política del país y sacó adelante a su propia etnia. Actividad 3. Elabora una tabla de frecuencias sobre información de las comunidades Quichua y Shipibo Conibo. Te invito a leer el siguiente texto. Población: es un conjunto universo de elementos que pueden ser personas o objetos, que presentan determinadas características observables, contables y medibles. Por ejemplo, número total de estudiantes de cuarto grado de la región Piura. Muestra: es un subconjunto de la población. Por ejemplo, estudiantes de algunas instituciones educativas de cuarto grado de la región Piura. Variable cualitativa:
Es una variable cuyos valores son cualidades, propiedades o atributos que presenta la población y que son objeto de estudio. Por ejemplo, sexo y mes de nacimiento. Variable cualitativa nominal. No existe ninguna jerarquía, es decir, todas se consideran en un mismo nivel. Ejemplo, profesión, médico, profesor, policía, etc. Variable cualitativa ordinal. En este caso sí existe una jerarquía. Se busca siempre ordenar de alguna manera. Ejemplo, nivel de escolaridad, inicial, primaria, secundaria. Variable cuantitativa discreta. Es aquella que se obtiene por el procedimiento de conteo. Toma valores enteros. Por ejemplo, edad, cantidad de hijos. Variable cuantitativa continua. Es aquella variable que se obtiene por algún procedimiento de medición o conteo. Los valores pueden ser o no ser enteros. Es decir, pueden ser decimales. Por ejemplo, estatura, peso. Aquí tenemos una tabla. En esta tabla tenemos una cantidad de variables. Vamos a tener que identificar. Las variables cualitativas son el color, sexo, estado civil, cursos, bebida y profesión. Variables cuantitativas serían en discreta, hermanos, hijos, goles, faltas. Y en continua, el peso, la talla, nota, velocidad y temperatura. A continuación, te presentamos la siguiente situación. Según la base de datos de pueblos indígenas originarios BDPI del Perú, la población amazónica de las comunidades del pueblo Quechua y del pueblo Shipibo-Conibo es de 71.311 y 32.964 habitantes, respectivamente. Un grupo de estudiantes del quinto grado de secundaria, aplicando el muestreo aleatorio, recopila información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades, cuyos resultados son los siguientes. Comunidad Quechua y comunidad Shipibo-Conibo. Aquí tenemos los resultados del muestreo en una tabla. A. Identifica la población, muestra y tipo de variable. B. Expresa la información en una tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta F, las veces que se repite una variable. Frecuencia relativa H. Se divide la frecuencia absoluta por el total. Si sumas todas las frecuencias relativas te debe dar como un total la unidad 1. Frecuencia relativa porcentual. H porcentual. Frecuencia relativa se multiplica por 100%. El total debe ser 100%. Con la información brindada, completa la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Primera tabla es de la comunidad Quechua. Aquí tenemos el número de hijos, su frecuencia absoluta la hallamos, y la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Si te das cuenta, entre la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual hay una relación muy directa. El total de todos los números de la frecuencia relativa debe ser 1 y de la frecuencia relativa porcentual 100%. También tenemos lo mismo en la comunidad Shipibo-Conibo. Aquí puedes apreciarlo. Actividad 4. Expresa información mediante medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Día 5. Veamos algunas situaciones. Situación 1. Se han tomado varias muestras de cierto tipo de queso y se ha determinado su cantidad de proteína por cada 100 gramos. Hemos encontrado la siguiente información: 26,5 gramos, 24,8 gramos, 25,3 gramos, 30,5 gramos y 21,4 gramos. Determina la cantidad promedio de proteína encontrada en la muestra por cada 100 gramos de queso que se elabora. Justifica tu respuesta. Respuesta: medida aritmética para datos no agrupados. Aquí tenemos ese procedimiento y obtenemos 25,7. Significa que 25,7 es la cantidad promedio de proteínas encontradas en la muestra. Situación 2. Se tiene información proveniente de dos muestras que nos hablan del número de hijos y del número de familias de dos comunidades de la diversidad de nuestra Amazonía, los quichuas y los Shipibo-Conibo. Estas dos comunidades se caracterizan por tener espíritu emprendedor. Tienen los mismos derechos y oportunidades que otros comerciantes de la región. Marco presenta la propuesta al gobierno regional para la inclusión de las comunidades en las ferias regionales para la venta de sus productos. Para el sustento, incluirá los datos del número de hijos de estas familias. Para ello, es importante colocar el valor más representativo con respecto al número de hijos de las dos comunidades. Selecciona estrategias para hallar la media para la comunidad Shipibo-Conibo. Plantea afirmaciones con respecto al resultado de la media encontrada. Nociones previas. Media aritmética.
Para calcular la media aritmética utilizamos esto, que es la suma del producto del valor de la variable y la frecuencia absoluta sobre o entre el número total de datos. Determina la media para la variable número de hijos de la comunidad quichua. Luego interpreta el resultado obtenido. Número de hijos de la comunidad quichua: 1, 2, 3, 4, 5, el total. Frecuencia absoluta, aquí la tenemos, en total tenemos 20. Y vamos a multiplicar el número de hijos por la frecuencia absoluta, x por f. 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. 3 por 6, 18. 4 por 4, 16. 5 por 3, 15. En total, la suma de esta multiplicación es 68. Vamos a dividir estos dos totales, tanto el de x por f, es decir, x por la frecuencia absoluta, entre la frecuencia absoluta. 68 sobre 20 es igual a 3,4. Es así que el promedio o media de hijos es 3,4. Determina la media para la variable número de hijos de la comunidad Shipibo-Konibo. Interpreta los resultados de ambas comunidades. ¿A qué conclusión llegas? Justifica tu respuesta. Número de hijos de la comunidad Shipibo-Konibo. Aquí lo tenemos. Frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Vamos a dividir el total de la frecuencia absoluta acumulada con el total de la frecuencia absoluta. 60 sobre 20 es igual a 3. El promedio media de hijos es 3. Ahora responde a las siguientes preguntas y reflexiona. Pregunta: ¿en qué casos se utiliza la media? Se utiliza en casos donde se desee calcular un valor representativo de los valores que se están calculando. Pregunta: entre la media, mediana y moda, ¿cuál de las tres medidas de tendencia central es la más pertinente? Todas tienen diferentes momentos para ser oportunas o adecuadas según la situación que se presente. Determina e interpreta el valor de la mediana. Aquí tenemos de la comunidad quichua la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Resolución: vamos a dividir el total entre 2, que es igual a 10. 20 entre 2, 10. Vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada el número más cercano a 10. Encontramos el número 13, este es el más cercano. Bien, entonces nos ubicamos ahí en el número de hijos. Mediana entonces es 3 hijos. Determina e interpreta el valor de la mediana. Esta vez va a ser por la comunidad de Shipibo-Konibo. Tenemos la frecuencia acumulada. Resolución: el total es 20, lo dividimos entre 2, obtenemos también 10. Buscamos en la frecuencia acumulada el número más cercano a 10. Por supuesto es el número 11. Nos fijamos y vemos que el número de hijos de la comunidad Shipibo-Konibo en la frecuencia acumulada 11 es 3. Por lo tanto, la mediana es de 3 hijos. Determina e interpreta el valor de la moda en los siguientes casos. Recuerda que la moda es el dato que más veces se repite. Prácticamente a pura deducción y a pura vista podemos ver que se repite más veces, según la frecuencia absoluta, el número 3 de hijos. Por lo tanto, la moda es 3 hijos, porque es el dato que más se repite. Determina e interpreta el valor de la moda en los siguientes casos. Número de hijos de la comunidad Shipibo-Konibo. Frecuencia absoluta. ¿Se repite más veces? 2. 2 se repiten más veces. Porque hay 2, 6. Por lo tanto, tenemos aquí 2 modas. 1 y 5 hijos. Son los datos que más se repiten. Por lo tanto, esto es bimodal. Actividad 5. Promueve la valoración de las personas de distintas culturas. Ya tienes más información sobre las etnias quichua y Shipibo-Konibo. Ahora lee el siguiente texto. Hablemos de diversidad y discriminación. El año 2018 el Ministerio de Cultura realizó la primera encuesta nacional Percepciones y Actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Aquí te mostramos algunos resultados. Lo que piensan los peruanos y peruanas sobre diversidad cultural. Guiémonos por este gráfico. La conoce muy bien, color amarillo, morado lo conoce bien, verde lo conoce regular, celeste lo conoce poco, rojo no lo conoce y el negro, o bueno, plomo, no lo precisa. ¿Qué características o costumbres tenían sus padres y qué costumbres tiene usted? Danzas típicas, 55%. Fiestas regionales patronales, 49%. Preparación de cocina típica o regional,
48%. Las lenguas indígenas, 42%. Las vestimentas típicas, 40%. Las artesanías, 32%. La medicina tradicional o ancestral, 29%. Las técnicas de cultivo ancestral, 27%. Ninguno, 2%. No precisa, 3%. ¿Por qué razones cree que es discriminado o discriminado usted? Por su color de piel, 28%. Por su nivel de ingresos, dinero, 20%. Por sus rasgos faciales o físicos, 17%. Por su lugar de procedencia, 16%. Por su forma de hablar, 15%. Por sus costumbres, 14%. Por su vestimenta, 12%. Por su grado de educación, 11%. Por el idioma o lengua que hablan, 6%. Por su sexo o género, 3%. Porque se le asocia a la delincuencia, 4%. No precisa, 11%. ¿Cómo se percibe la discriminación hacia población quechua y aymara? El 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada, siendo las principales causas su forma de hablar, vestimenta e idioma o lengua que habla. Población afroperuana. El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada, siendo las principales causas su color de piel, sus rasgos faciales o físicos y porque son asociados a la delincuencia. Población indígena o nativa. El 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada, siendo las principales causas su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos faciales o físicos. Aquí tenemos las fuentes. Ahora responde las preguntas. Pregunta: ¿qué porcentaje de la población conoce bien o muy bien el término diversidad cultural? ¿Tú en qué grupo te encuentras? El porcentaje de la población que conoce muy bien el término es de apenas un 4%. Yo creo que me encuentro en el porcentaje de conocerlo regularmente. Pregunta: en relación a las costumbres de padres e hijos, ¿cuáles son las costumbres más vulnerables? ¿Cuál es la única costumbre que no se pierde de padres a hijos? ¿Por qué crees que ocurre esto? Las costumbres más vulnerables son el cultivo, medicinas y artesanía ancestral. La única costumbre que no se pierde son las danzas y fiestas, porque las mismas son las que más resaltaban o representaban en conjunto las comunidades y sus costumbres. ¿Qué porcentaje de peruanas y peruanos se han sentido discriminado o muy discriminado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sentiste? El porcentaje de peruanos y peruanas que se han sentido muy discriminados y discriminadas es de alrededor de un 55 a 60%. Sí, me ha pasado por el lugar de donde provengo. Me sentí incapaz de defender mi cultura y mi lugar de procedencia. Pregunta: averigua qué organismos o instituciones luchan contra la discriminación. Las instituciones que luchan contra la discriminación son la ONAMIAP, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, etc. Muchas más. Pregunta: ¿qué actividades puedo plantear para ayudar a reducir la discriminación étnica? Las actividades que puedo plantear para ayudar a reducir la discriminación son promover la igualdad y la interculturalidad entre las diversas etnias del país. Actividad 6. Planifica y escribe la primera versión de una infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Vamos a leer esto para planificar y elaborar la infografía sobre la importancia de valorar a las personas de diversas culturas, distintas culturas. Las infografías son textos discontinuos que incluyen información icónica acompañada de textos y o gráficas que, presentada de forma esquemática, permite representar contenidos complejos relacionados con fenómenos, conceptos, ideas o hechos, entre otro tipo de temas. Si bien suelen sintetizar o complementar textos continuos como noticias, reportajes, entrevistas o crónicas, una infografía puede ser un texto autónomo que cuenta con la información y las características suficientes para ser comprendidas por el lector. Este género textual constituye un recurso fundamental en las publicaciones periódicas contemporáneas, ya sean periódicos o revistas, impresas o electrónicas. Veamos algunas características en el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos ver el título representativo del contenido que se aborda: cuidado del adulto mayor. Ideas breves y precisas, como puedes ver aquí. Imágenes relacionadas con la idea que se transmite y colores llamativos. Uso de verbos en modo imperativo. Aquí también nos deja la fuente. Los principales elementos de una infografía son los siguientes. Imagen. Constituye la información principal de este tipo textual y puede presentarse como dibujo, ilustración, fotografía,
u otro tipo de representaciones gráficas. Texto escrito. Complementa la información gráfica con explicaciones que brindan detalles y precisiones necesarios para la comprensión. Signos, símbolos e iconos. Facilita la comprensión de la información gráfica y lingüística con marcas gráficas que complementan los contenidos anteriores y representan las relaciones entre los mismos. ¿Cómo planifico mi infografía? Para planificar tu infografía, ten en cuenta tu propósito, la temática a abordar, la estructura y extensión, los destinatarios de tu infografía y el registro que usarás. Luego, en una hoja aparte, haz el diseño de tu infografía. Este es el momento de tomar decisiones sobre el formato que tendrá, cómo ubicarás tus ideas y dónde irá el título. También incluirás un esbozo de las ideas que abordarás y las imágenes que acompañarán tu texto. Recuerda que este momento te permite tomar decisiones para luego escribir una versión preliminar. No olvides que debes usar la información sobre la diversidad étnica y la estadística que hemos abordado en esta experiencia. Usemos la siguiente tabla. Esta tabla contiene las preguntas orientadoras y las ideas. ¿Cuál es el propósito de mi infografía? El hacer reflexionar a las personas sobre la diversidad étnica y dar el valor a la identidad de cada uno. ¿Cuál es la temática que estoy abordando? La temática es la diversidad étnica. ¿Qué ideas desarrollaré en mi infografía? La importancia de la diversidad étnica, la discriminación y la identidad que tenemos como país. ¿Qué estructura y extensión tendrá mi infografía? Tendrá una estructura creativa y dinámica. ¿Quiénes serán los destinatarios de mi texto? Los destinatarios de mi texto serán todas las personas. ¿Qué registro será el más adecuado para mi infografía? El hacer reflexionar a las personas sobre la diversidad étnica y dar el valor a la identidad de cada uno. Una vez que se ha realizado la planificación, es momento de la textualización. Vamos aquí a convertir las palabras, frases y oraciones lo que vamos a plasmar. Tenemos que usar el vocabulario, coherencia y la cohesión. También debemos de tener a la mano la planificación elaborada y redactar las ideas con mayor precisión, teniendo en cuenta las características y los elementos de la infografía. Colocar un título al texto y plasmar las imágenes que lo acompañarán. Actividad 7. Revisamos la primera versión de la infografía y la corregimos hasta tener la versión final. Reviso la primera versión de mi infografía. ¿Recuerdas qué criterios debes tener en cuenta en la escritura de tu infografía? Lo primero que haremos es revisar nuestro texto. Para ello, te presentamos los criterios que debes revisar en la siguiente lista. Criterios. Y el sí, no y el por qué también. Mi infografía responde a la situación comunicativa. Considera el propósito destinatario, tipo de texto, formato y selecciona fuentes de información. Sí, ¿por qué? Sí, porque consideré lo planteado. Las ideas son claras, precisas y evidencian recomendaciones concretas sobre la propuesta de acciones para promover los derechos y la valoración de las personas de distintas culturas. Sí, ¿por qué? Porque concreté las ideas que sean necesarias. Criterio. Las ideas son coherentes con el propósito de mi texto y tienen cohesión. Sí. ¿Por qué? Porque sigue el propósito del texto. Tenemos más. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales. Sobre todo, empleo verbos en modo imperativo. Sí. Di una revisión a mi ortografía para poder evitar errores en la misma. Me aseguré de usar los verbos adecuados. Las imágenes y la estructura de mi información facilitan la comprensión del texto. Sí. Porque puedo visualizar que usé mucha creatividad y lo hice de manera dinámica. Evalúo permanentemente si mi infografía responde a la situación comunicativa. Sí, porque tengo que seguir adecuadamente a la misma. Escribo la versión final de la infografía, de mi infografía. Una vez que he revisado tu infografía, es momento de ir haciendo los ajustes y correcciones necesarios. Observa todos los criterios en donde marcaste no en la lista de cotejo e incluye dichos ajustes en la versión final de tu infografía. No olvides que es muy importante volver a leer tu infografía para poder revisar si el texto completo tiene sentido, es coherente, tiene cohesión y te permite lograr tu propósito y dar respuesta a la pregunta inicial. Actividad 8. Finalmente, presenta y publica la infografía sobre la valoración de las personas de distintas culturas. Es hora de publicar la infografía y puedes compartirla con tus familiares. También puedes hacer una exposición oral y grabarte, presentarlo a tu docente, compañeras y compañeros, compartirlo también a través de las redes sociales o medios sociales y contar cómo lo hiciste, por qué lo hiciste y cómo te has sentido durante todo este proceso. También puedes autoevaluarte y reflexionar sobre todo lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje.
Aquí tenemos el número, los descriptores y el sí y no. Descriptores. Determina el tipo de variable de una muestra representativa en diversas situaciones. Sí. Organice datos haciendo uso de tablas de las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Sí. Calcule las medidas de tendencia central de datos para interpretar e identificar el valor más representativo. Sí. El mensaje transmitido promueve el respeto a las personas de culturas distintas a la suya y rechaza actitudes discriminatorias. Sí. Propone normas, ideas y alternativas para luchar contra la discriminación étnica. Sí. El mensaje transmitido menciona las normas que definen el derecho de la igualdad o a las instituciones que luchan contra la discriminación. Sí. Planifiqué mi infografía teniendo en consideración sus características y elementos. Sí. Elaboré mi infografía considerando sus características y elementos. Sí. Mi infografía utiliza información estadística sobre las etnias mencionadas en la experiencia. Sí. Mi infografía promueve la valoración de las personas con distintas culturas. Sí. Finalmente, la infografía, la diversidad étnica. Colocamos aquí 2020, pero por supuesto tú puedes colocar 2021. Cultura, etnia, diversidad, acciones. También hemos incluido aquí frases motivadoras. Camino al éxito, si se puede, a por todas. Tenemos aquí 1. Aprecio el arte e indagación adecuada de la cultura artística. 2. Trabajo en equipo para promover nuestras costumbres. 3. Práctica de respeto a otras culturas y etnias. 4. Conocer y compartir las costumbres y tradiciones propias a profundidad. 5. Promover la igualdad entre todos y todas. 6. Respetar las costumbres y tradiciones propias de otras personas. 7. Apropiar e interiorizar las habilidades artísticas de nuestra cultura. También puedes colocar tu nombre o más frases. Muchas gracias por ver este video. Esperamos te haya servido de algo. Estaremos subiendo más videos. Bye.